Bueno, eh, lo que vamos a hacer el día de hoy es dar unas pautas del proyecto. No vamos a resolver el proyecto, sino se les va a asesorar más o menos por dónde tendrían que ir según mi criterio y tal vez encontrar algunas dudas que tal vez le pueden preguntar al ingeniero. Bueno, este es el proyecto de este semestre que nos dice, en la figura 1 se muestra el diagrama unifilar, de, dos subestaciones, líneas de transmisión y líneas de subtransmisión. Dice en el punto A se tiene registros secundarios de un mes típico, con un medidor electrónico digital que se muestran en el archivo Centro Industrial A. Los transformadores de medida, aquí nos está diciendo que en ese punto A tiene transformadores de medida con una relación KC de 155 y una relación KP de 115.000 sobre raíz de 3 eh, y 115 sobre raíz de 3 en norma BNT. Ya, eso es su KP. Dice en los puntos BCD de la figura se muestran los valores máximos y mínimos de las corrientes de carga actuales, así como sus correspondientes factores de potencia. BCD, y aquí está el punto A. Ya. Dice, en la carga D, inicialmente se clasificó en la categoría mediana demanda, baja tensión, y la medición de kilovatio hora se va a realizar con un medidor de inducción con corrientes 15 amperios nominal y 120 amperios máximo. Mediciones recientes de las demandas con un analizador de redes determinan las corrientes indicadas en el diagrama unifilar. Dice que han hecho mediciones y aquí están estas mediciones de corrientes. Ya dice que todas las instalaciones están a 60 metros, perdón, a frecuencia 60 Hz y altura 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo que va a significar que va a haber corrección por efecto altura. Finalmente, los objetivos. Dice verificar los transformadores de medida en el punto A. Bueno, y para eso nos está dando una tabla. A ver, vamos a ver. Primero veremos en el punto A. Aquí nos está diciendo que verifiquemos los transformadores de medida en el punto A, para lo cual nos ha dado una tabla Excel, que creo que hay mediciones de demanda, y con eso tenemos que verificar si están bien dimensionados los TCs y los TPs. A ver, eso lo vamos a hacer ahora. Ya. Ya, bueno, nos está dando mediciones de demanda en ese punto A, cada 15 minutos, de demanda en kilovatios y en kilobar. Bueno, ¿cómo podemos verificar? Fácil, tenemos que encontrar las cocientes, ¿no? Tanto la cociente máxima como la cociente mínima en ese punto. ¿Y cómo la vamos a determinar? Aplicando la fórmula de potencia. Pero para eso necesitamos el factor de potencia. Entonces, lo que podemos hacer antes, ¿no? Estos valores que nos está dando son valores del secundario del TC. ¿Qué quiere decir? Que son valores que le están llegando directamente al medidor. Por eso son valores pequeños. ¿Por qué? Porque en el punto A está en 115 kilovoltios y es gran demanda y deberían ser valores mayores a 0,6 kilovatios, ¿no? Porque es alta tensión, en la mayoría de los casos siempre va a ser gran demanda. Bueno, entonces lo que yo he hecho es afectar estas mediciones por sus relaciones de transformación, o sea, por su KC, por su KP, y esos serían los valores del primario, ¿no? Y con esos valores es los que tenemos que trabajar. Entonces aquí he hecho afectar por 30 y por 1000. Creo que 30 es del
transformador de corriente y miles del transformador de potencial. Eso lo verifica. Entonces, lo he hecho afectar con esos factores, tanto para las dos potencias, ¿no? La- para los dos demandas, activa y reactiva. Bueno, a ver, vamos a admitir a los compañeros. Bueno, entonces lo que queremos es hallar las corrientes máximas y mínimas. Entonces tenemos la potencia activa, la demanda activa y tenemos la demanda reactiva. Podemos aplicar la tangente de estos dos valores y de esa tangente podemos sacar el ángulo y de ese ángulo podemos sacar el factor de potencia. Entonces, de esa forma, utilizando esos dos parámetros, podemos hallar el factor de potencia. En este caso tenemos el factor de potencia cada, para cada intervalo de tiempo, ¿no? Para 0, para 15, para 30. Es su factor de potencia. Bueno, entonces con eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Primeramente vamos a identificar nuestra demanda máxima y nuestra demanda mínima. Nuestra demanda máxima va a ser 48.000 kilovatios y nuestra demanda mínima va a ser 15.000 kilovatios. Y tenemos la tensión del circuito, tenemos la demanda, directamente podemos despejar la cociente de esa ecuación. Y aquí hay dos caminos que pueden hacer, pero yo creo que el camino más conveniente es usar el factor de potencia, pero de ese intervalo de esa demanda, en este caso la demanda mínima, su factor de potencia es 0,81 de factor de potencia. Y de la demanda máxima es 0,8 su factor de potencia. Entonces, con esos factores de potencia de 0,8 y de 0,819, vamos a obtener estas cocientes, corriente máxima y corriente mínima. Y este es el otro camino, usando el factor de potencia promedio de todo, ¿no? Que es 0,76. Y les estaría dando esta corriente máxima y esta corriente mínima. Ustedes tal vez le podrían, o tal vez ya le han preguntado al INGE si trabajar con el factor de potencia promedio o con los factores de potencia que le corresponden a cada demanda máxima o cada demanda mínima. Eso ya se los dejo a su criterio, le pueden preguntar al ingeniero. Bueno, nos vamos a ir por este camino nosotros. Aquí está la corriente máxima y la mínima. Si se dan cuenta, la corriente máxima es 301 amperios y es mucho más grande que la que está normalizada, ¿no? Aquí está normalizada el KC 150 amperios. Entonces, esto es mucho más grande. ¿Qué quiere decir? Que el TC está mal dimensionado, ¿no? Está sobrecargado el TC. Entonces, algo tienen que hacer y algo tienen que comentar ahí. Entonces, aquí ya tenemos una primera respuesta. Luego, creo que nos dice también verificar. A ver, aquí vamos, nos dice verificar el transformador de medida, con el TP. Y aquí hay una duda. Aquí también ya sabemos que el TC está mal dimensionado, pero el TP, ¿cómo vamos a saber si aquí no tenemos o sea, aquí no tenemos el número de hilos y no tenemos la conexión del transformador de potencial? Solo tenemos directamente la relación de transformación. Entonces, aquí una posible duda que le podrían preguntar al ingeniero es cuántos hilos hay en el punto A y a qué conexión, no importa tanto la conexión, sino el número de hilos, que les diga y con eso ya van a verificar. Pero nos ha dado este KP, que es 115.000 sobre raíz de 3 y 115 sobre raíz de 3, que de esto, ya ubicando las conexiones que hemos aprendido, yo puedo deducir que es de 3 hilos y es 2 elementos. Y si es alta tensión, lo que yo puedo decir también es que va a tener 3 TPs capacitivos y como es 2 elementos, dos TCs, eh, perdón, 2 transformadores de cociente. O sea, yo puedo deducir de esto, puedo llegar a esto, ¿no? Pero tal vez esa es una deducción que en la práctica no se debería dar, ¿no? Entonces, lo correcto es que ustedes le pregunten al ingeniero cuántos hilos hay aquí. Pero si, digamos, no les responden, tal vez podrían irse por este camino, y lo que les he dicho. Bueno, entonces esa sería la forma de verificar los transformadores en el punto A.
Y a ver qué nos dice el inciso B. Ah, ya, establecer las categorías de consumo en el punto A. Ya, nos dice establecer las categorías de consumo en los diferentes puntos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que categorizar según el reglamento, ¿no? Por ejemplo, el punto A es gran demanda, alta tensión, por 115 kilovoltios. Y gran demanda, ya hemos visto las demandas que nos da, entonces gran demanda. El punto B igual es gran demanda, alta tensión. Pueden calcular con estos factores, la cociente máxima, factor de potencia y la tensión. El punto C, con estas cocientes, igual es gran demanda, baja tensión. Y el punto D, con estas cocientes, es igual a mediana demanda, baja tensión. Entonces ese inciso ya estaría, ¿no? Luego nos dice especificar el otro inciso, creo que nos dice especificar el medidor del punto B. Este es el punto B. ¿Qué nos dice el punto B? Tres hilos, dos elementos. Es alta tensión, entonces, sin necesidad de calcular por lo que es alta tensión, podemos decir que es gran demanda, alta tensión. Entonces vamos a necesitar un medidor electrónico digital con discriminación horaria. Esperamos especificar ese medidor. Eh, si no he leído bien si nos piden norma ANSI o en ABNT en el proyecto, pero aquí digamos que nos piden ABNT. Entonces, 115 kilovoltios, tensión, no kilovoltios, perdón, tensión nominal, ABNT 115 voltios. Cociente nominal 2.510 amperios, porque es un medidor electrónico digital. Número de elementos, dos elementos, porque es tres hilos. Número de hilos, tres. Tipo de cojinete, no corresponde porque estamos con un medidor electrónico digital. Luego, clase de exactitud, 0 sim. Conexión interna, línea carga. Tipo de registrador, medidor electrónico digital con discriminación horaria. Listo. Ya estaría especificado ese medidor en el punto B. Luego, el siguiente objetivo, vamos a verificar eso. El siguiente objetivo era determinar el costo de electricidad en el punto A. Bueno, para determinar el costo de electricidad, lo que tenemos que encontrar es la energía en cada 15 minutos en este caso, porque les está dando intervalos de cada 15 minutos. Entonces, lo que yo he hecho es transponer estas horas, ¿no? Aquí es de 0 a 15, y aquí lo he colocado intervalo de 0 a 15, y de 0 a 15 aquí está esta demanda. Por eso aquí está este, esta demanda, ¿no? Que directamente lo he colocado esta porque aquí está afectado por sus factores de relación, por sus relaciones de transformación, perdón. De 0 a 15 aquí, de 15 a 36, igual aquí, de 15 a 30, aquí está su demanda. O sea, lo he traspuesto para que tengamos la demanda cada 15 minutos, en otras palabras. Entonces, pero esto de cada 15 minutos en horas es 0.25 horas. Y sabemos que la energía es la demanda por el tiempo. Entonces, la energía es la demanda, que sería esto por el tiempo. Entonces, tenemos aquí la demanda cada 15 minutos. Perdón, la energía cada 15 minutos. O sea, tenemos los kilovatios hora en cada intervalo. Listo. Entonces, ya tenemos esta energía. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es discriminar en los periodos de consumo. El periodo de consumo bajo es desde las 0 horas hasta las 7. Entonces, yo lo he hecho de este color. Entonces, desde las 0 hasta las 7 es el periodo de consumo bajo. Periodo de consumo medio es desde las 7 hasta las 18. Entonces,
Está discriminado el periodo de consumo medio. El periodo de consumo alto es desde las 18 hasta las 23. Estos periodos los van a verificar con lo del ingeniero, tal vez me he equivocado. Y periodo de consumo medio es desde las 23 hasta las 24, hasta las 00 horas. Bueno, entonces yo lo que he hecho es sacar la sumatoria de cada periodo de energía, ¿no? Aquí está la sumatoria. Pero esto, ojo, esto es de un día. Aquí está del periodo de consumo medio y aquí está del periodo de consumo alto y aquí está otra vez del periodo de consumo medio. Esto es de un día. Para calcular el costo de electricidad, me imagino que tienen que multiplicarlo por 30. Y más o menos de esa manera tienen que atacar esa pregunta. Bueno, a ver, ¿qué era el otro inciso? Dice analizar las características de consumo y medición del punto D. Este es el punto D. Lo que podemos ver, ¿qué nos dice en el punto D anteriormente? Aquí se los he anotado. Dice la carga D inicialmente se clasificó en mediana demanda baja tensión. La medición de los kilovatios hora, la energía se realiza con un medidor de inducción de 15-120 amperios. Mediciones recientes de las demandas con un analizador de redes determinaron las corrientes indicadas en el diagrama unifilar. Entonces, anteriormente, en el punto D tenía cocientes menores, porque aquí mira, su corriente del medidor es 15, la nominal, y la máxima es 120 amperios. Y aquí podemos ver que la demanda ha crecido recientemente, entonces su cociente máxima es 250 amperios y su cociente mínima es 150. ¿Qué quiere decir? Estas corrientes son mayores a la capacidad del medidor, o sea, es la máxima, la corriente máxima en la cual el error del medidor no va a superar la clase de exactitud. ¿Y qué quiere decir aquí? Como estas son corrientes máximas, diré, son mayores a lo que soporta el medidor, o sea, va a haber un error, o sea, va a superar la clase de exactitud y algo más va a pasar. Eso ya se los dejo a ustedes. Hasta ahí se los podría analizar. Bueno, a ver, vamos a ver. Ya. Y creo que aquí dice algo. Ya. Especificación de las categorías de consumo, ya lo hemos hecho. Determinación de ojo, no tienen que decir, tienen que calcular esas demandas, ¿no? Luego, determinación de la potencia aproximada de los TCs en el punto A, determinación de la potencia aproximada de los TPs en el punto A. Eso tienen que hacer con los datos del medidor electrónico digital. Les ha dicho que es un medidor electrónico digital y si pueden ver en el proyecto, creo que aquí dice catálogos. Hay un medidor de inducción, hay un transformador de medida, aquí hay medidor electrónico EPQS y nos está dando un factor de potencia. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes para especificar los medidores, primeramente lo que hacíamos era construir una tablita donde colocábamos los consumos de los instrumentos. En este caso, aquí tienen que colocar su consumo de bobina de potencial del, en el TP de bobina de potencial de ese medidor electrónico que está en su catálogo y lo mismo en el TC, sus vatios y sus volamper. Si recuerdan, van a revisar cuando hemos especificado transformadores de medida. Esta verificación del conductor secundario, esto ya lo han hecho con el ingeniero, no es nada difícil. Y aquí empiezan a especificar el medidor, como ya sabemos, ¿no? Pero para esta especificación del TP, incluso del TC, lo que necesitan saber es el número de hilos del punto A, eso no les ha dado. Luego, especificación del medidor. Esto me imagino que se refiere a la especificación del medidor del punto del inciso C, creo. Especificación del medidor en el punto B, creo que me imagino que es eso. Luego, selección de los catálogos de los instrumentos, no es nada difícil. Esto igual seleccionar. Y finalmente el costo de electricidad. Eso ya saben cómo hacerlo. Y a ver, por si no se ubican, esto más les mostraré. Bueno, aquí qué dice. Esto es del medidor
EQS. ¿Y aquí qué dice? Consumos propios de potencia en circuitos de tensión. O sea, aquí tienen ya esos consumos. 2.5 volamperes, 0.9 vatios. Luego en circuitos de corriente, en bobinas de corriente, aquí tienen 0.1 volamper. O sea, aquí está. Pueden usar este o este, eso le preguntan al ingeniero. El mayor sería, yo creo, el más conveniente, 0.3 volamper. Y les ha dado un factor de potencia, entonces con eso van a tener los vatios. Entonces, creo que eso sería todo por hoy, compañeros. Hemos tratado de atacar todo del proyecto, prácticamente todo. Y yo creo que las dudas que, que tengan, como por ejemplo eso del número de hilos del punto A, al ingeniero tendrían que preguntarle. A veces eso lo hace el intento para que le pregunten siempre. Eso sería todo por hoy, compañeros. Y eso sería nuestra última clase. A no ser que tal vez haya alguna otra duda. Pero yo creo que pues, eso sería todo, ¿no? Prácticamente no hay nada, ¿no? Lo demás es seguir un procedimiento, nada más. Bueno, compañeros, eso sería nuestra última clase, entonces. Nos estaríamos viendo al siguiente semestre, los que sigan llevando la materia, y si es que yo sigue el auxiliar. Hasta Oh, luego, sí, compañeros. oh, sí. Sí, una consulta Sí, para sí, la especificación de los transformadores de corriente. sí, Se debe verificar que estén en el rango de funcionamiento, ¿no ve? Entre el 10% y el 100% de la corriente nominal. claro. Y en el caso de que no cumpla eso, ¿qué se tendría que hacer? Pues generalmente yo he visto que al 100% siempre cumple, lo que no cumple sabe ser al 10%, sabe estar por debajo. En ese caso tienen que decir que el TC va a tener errores de transformación. Eso he visto en varios proyectos. Ah, ya, bueno, sí, gracias. Bueno, compañeros, Aló, sí, una entonces, consulta. sí, ¿De casualidad va a subir el video Oxy? No sé si lo podría subir, por favor. no, no, es que no, no debería ayudarles yo el proyecto en nada, así que tenían que atender, compañeros. Otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy, compañeros. Que tengan suerte en su defensa de proyecto y en su examen final. Y que tengan buen fin de semana. Nos vemos, O si, compañeros. perdón, una consulta. Sí, En el punto A, si en el caso fuera 4 hilos con atezamiento, ¿cómo afectaría a los demás procedimientos? no, pues, o sea, si fuera 4 hilos en ese punto A no más afecta. O sea, si fuera 4 hilos, depende la verdad, yo las conexiones de memoria no las tengo. Tengo que dibujar para darme cuenta. Tal vez variaría el KP. El KP puede variar. O sea, la tensión primaria nominal y la tensión secundaria nominal puede variar. Pero eso le pueden preguntar al ingeniero. Pueden hacer deduciendo directamente de esa relación KP que les ha dado. ¿Sí? Yo deduciendo desde esa relación puedo llegar al circuito, lo cual no es muy usual. Y me han salido a mí 3 hilos, 2 elementos. Otra pregunta. Bueno, entonces yo creo que si no hay más preguntas, eso sería todo, compañeros. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.
sí.